Hola, ¿qué tal, revisionarios? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante y sobre todo bien polémico. Durante mucho tiempo siempre ha habido una gran pelea o una discusión entre los grupos que les encanta el cómic y los que les encanta el manga. Es una gran pelea que no se ha podido esclarecer mucho. En el ambiente de la cultura pop se sigue trabajando, se sigue hablando de ello. Y más hoy en día con todas las películas de Marvel que están súper de moda, de lo del universo DC que le sigue. Y entonces ahorita tenemos cómics por todos lados. Antes, hace unos años, unas décadas, pues no era tan popular el cómic, el manga. Era un poco underground, era un poco de minorías. Pero hoy en día con la masificación de la cultura de los superhéroes, de las historietas, de los cómics adaptados a las películas, la gente incluso cuando que ve películas de repente empieza a tomar bandos y empieza a decir, no, es que el cómic es mejor. Y la gente que ve animes dice, no, el manga es mejor, en el que están basados los animes. Entonces de repente ha habido una gran controversia y el día de hoy en los revisionarios queremos tocar ese tema. Vamos a hacer un análisis muy general y si les gusta, tal vez podamos hacer algunos otros videos ahondando más en obras, ahondando más en el movimiento y todo aquello. Bien, aquí tenemos dos ejemplos muy claros de lo que es el mainstream, de lo que es más popular en cada uno de los casos. Tenemos Spider-Man, que es uno de los grandes vendedores de Marvel Comics y del género del cómic. Akira, una de las pocas mangas que han llegado a Occidente. Sobre todo llegó muy fuerte cuando fue la película de Akira, fue todo un boom. Y de hecho, gracias a esa película fue que poco a poco el manga se empezó a llevar a Estados Unidos y de ahí nos ha llegado a Latinoamérica y a otros países. Pero realmente sí, fue un anime el que abrió el paso al manga, no al revés. Y en Estados Unidos pues una larga tradición de cómics. Así que de ahí comenzó, hoy en día el manga ha tomado muchísimo terreno en un pastel de mercado muy grande. Entonces de repente hay gente que por eso argumenta que el manga es mucho mejor. Sí, tiene cosas muy a favor y cosas también a favor del cómic. Otra cosa que hay que decir, que a final de cuentas lo que cambia solamente es el nombre. En nuestra opinión realmente la única diferencia es el nombre con el que se denomina en su origen, pero la verdad es que atienden al mismo sector, que es la narrativa gráfica, ya sea con personajes con ojotes o ya sea con superhéroes súper tronadísimos, súper marcados de gimnasio. Y hay otra tercera opción en la ecuación que casi no se habla mucho en el mainstream y nos gustaría acotar esto. Esta es la novela gráfica europea. En Europa también existe un tercer mercado, que es allá, pues vaya, son realmente novelas gráficas. Más, más se habla como de historieta, de TVO en España, um, de Fumetti, creo que aquí cada país tiene como un nombre que le dan mucho a la narrativa gráfica. En México se le llama historieta, en Estados Unidos estamos popularizado el cómic, hoy en día hablamos mucho de cómic porque pues ya estamos como que acostumbrados a ese término, pero realmente es narrativa gráfica en cualquiera de sus opciones, ¿sí? Ya sea europea, ya sea el cómic, ya sea el manga, todas son narrativas gráficas. Y aquí les tengo un ejemplo de cada una de esos tres grandes mercados. Estos pueden ser tres grandes marcas que pueden bueno, hacer como una referencia de lo más popular, de lo que se conoce más en el mundo, de cada uno de las subdivisiones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Asterix es una de las cosas que más se exporta al mundo de novela europea, bastante comercial, bastante divertida, y sobre todo, bueno, marcada mucho como con un toque infantil. Pero, como todo, en todas las opciones que hemos de ver, hay cosas para niños y cosas para adultos. De hecho, la narrativa gráfica pues es un género. Como las películas, hay películas para niños, hay películas de miedo, hay películas
para adultos, hay películas para todo tipo de personas. Entonces, realmente sería injusto hablar de que el cómic es para niños. No, 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 no. Hay cómics dirigidos al público infantil y cómics dirigidos al público adulto o más bien como que a todo público vaya, ¿no? Y otros sí que son restringidos más como con temáticas un tantito más cargadas a la historia, a la fantasía, a la sexualidad. Entonces yo creo que sí habría que hacer nada más esa acotación de que en todos hay subdivisiones y que el cómic no es nada más para niños. Y sobre todo el europeo está muy enfocado a los adultos y más que nada pensado, ¿por qué? Porque sus historias siempre se rigen mucho por muchos datos duros ya sea políticos, históricos. Entonces sí como que tal vez los niños no entenderían algunas cosas. En caso de Asterix no hay problema porque ahí sí está hecho para todo público. Igual también Spider-Man es una cosa para todo público. Akira también. Entonces, bueno, estos son como los más comerciales de cada una de estas subdivisiones que nosotros llamaríamos de las tres grandes potencias de la narrativa gráfica en el mundo. Y bueno, los que ya han seguido el canal y han visto nuestra lista de reproducción, sabrán que hicimos también exactamente ya un review, una opinión acerca de Operación Bolívar, que es una novela gráfica o historieta mexicana hecha por Edgar Clement, que es súper recomendable, totalmente recomendable. Y aquí vamos a dar un repaso rápido de lo que acabamos de decir acerca de las dos grandes potencias, aparte del manga, que hoy en día se corona como una de las mejores fuentes de inspiración, de conceptos. Pero hoy vamos a analizar también qué pasa con México, qué pasa con Latinoamérica y Europa, que casi no se les ve en esa ecuación. Siempre decimos cómic, gringo y manga. Pero ¿qué creen? Acá también tenemos cosas bien interesantes. Operación Bolívar es una narrativa diferente, muy interesante, dirigida para adultos, donde podemos realmente ver una temática bastante, aunque es ficción, toca temas muy actuales, toca temas de la realidad, con un aderezo de ficción, pero tiene una crítica social, política y religiosa. Entonces, por ese motivo es para adultos, no tanto por alguna otra situación, sino más que nada porque sí, no es para niños, entonces está enfocada con un poquito de crítica dura hacia todas estas cosas. Pero vean nada más, o sea, el apartado visual es increíble. La síntesis, que vas a manejar, que vas a ver en todos los dibujos es increíble. El universo que le crea a estos personajes. Realmente, si eres mexicano o si eres latinoamericano, tienes que leer Operación Bolívar de Edgar Clement, un mexicano de exportación. Bueno, rápidamente vámonos hacia otro, que sería otro mexicano. Igual también Luis Fernando. Estas cosas no son tan comerciales. Hay que buscarlas un poquito más en librerías o incluso con los autores. Porque desgraciadamente aquí, aunque consumimos mucho cómic en México, la verdad es que las empresas están enfocadas solamente a cómic gringo y al manga. Lamentablemente no podemos disfrutar esto tan fácil, estas cosas las tienes que estar buscando o traerlas de importación. Incluso para los mexicanos es difícil encontrar cómic mexicano o ese tipo de novelas mexicanas. Bueno, Comixclan de Luis Fernando es una cosa también que vamos a recomendar. Ya saben que si les gustan alguno de esos títulos pueden poner en los comentarios que hagamos una reseña específica para cada una. Y pues veamos un poquito la narrativa de Luis Fernando, su gráfica. Está interesante que inclusive es a mano, o sea, no es tanto con máquina. Tiene cosas bien interesantes. Y habla mucho de lo que es también nuestra iconografía. Aquí podemos ver algunos detalles en las viñetas, iconografías mexicanas. Alguien díganos, por favor, en qué está inspirado este. ¿Qué personaje es este o este? ¿No? Esto obviamente creo que toda América Latina lo va a conocer. Pero pues esto es lo que vemos con Luis Fernando. Cómic muy enfocado a nuestra idiosincrasia y pues con una narrativa increíble. Yo te invito a que conozcas el trabajo de Luis Fernando. Y Comixclan es una buena forma de entrar, Editorial Resistencia, así que pueden inclusive comprarlo vía online, sobre todo en México. Y bueno, vamos a nuestra siguiente recomendación. Y aquí vamos a entrar en otro campo
que también en México es difícil encontrarlo, pero tenemos Mort Sander de Oesterheld y Alberto Breccia. ¿Por qué elegí esta obra para hablar acerca de la novela gráfica o bueno, de la historieta argentina? Argentina es un monstruo en el cómic, en historieta. Lamentablemente no hay mucha difusión en Latinoamérica y en todo el mundo, pero son gigantes, gigantes productores. La década de los 50 hasta los 80, México y Argentina producían increíblemente muchísimo material, potencias mundiales en cómic, y nadie hoy en día ya lo recuerda. Solamente sabemos de Marvel o DC, pero qué desgracia que han caído, que no voltemos a ver en nuestros productos nacionales, ¿no? Y todo eso es culpa de nosotros como mercado, de no apoyar los productos nacionales o latinoamericanos. Mort Sander, un imprescindible de la historieta, de la mejor historieta mundial, así, mundial. Oesterheld, gran escritor. Breccia, inmejorable dibujante. Vamos a ver los interiores rápidamente. Es una gozada realmente ver el trabajo de Breccia en el dibujo. La historia también está increíble. Aquí podemos ver también cómo es el cambio de páginas. Y todo esto era una industria increíble en aquellos tiempos. Se producía muchísima, muchísima obra. Y ellos dos son solamente la punta del iceberg. Porque hay muchísimos dibujantes, muchísimos escritores que vale la pena hablar. Lástima que yo no puedo acceder a tener tantos libros de allá. Ojalá que algunos argentinos me ayudaran para hacernos llegar algunos cómics y poder reseñarlos. Porque hay cosas increíbles en Argentina. Increíbles. Me da mucha rabia a veces que solamente se hable del cómic gringo, en cuestión del cómic. Y por eso creo que la gente que defiende al manga dice, es que en cómic no hay nada más. Caray, no, claro que hay. Lo que pasa es de que lo desconocemos. Lo desconocemos y no ha habido la fortuna de la distribución de estas grandes obras maestras a un nivel masificador, mainstream. Y caray, nos estamos perdiendo de grandes, pero grandes obras de cómic. México y Argentina tienen cosas increíbles para dar. Ojalá se pudieran reimprimir y hoy que está tan fuerte y se está reviviendo la historia del cómic e inclusive una adaptación a cine sería genial. Ya saben que si quieren que haga un repaso de cada una de estas, una revisión de cada una de estas obras, déjenla en los comentarios, déjenlas en el Instagram de los revisionarios y con gusto haremos un video dedicado a cada una de estas cosas. Y de aquí nos vamos a brincar un poquito hacia los monstruos también de Europa. Y tenemos a Mobius con la historia de Long Tomorrow, que es una de las cosas con las cuales yo recomiendo comenzar. Es de Norma Editorial. La pueden llegar a encontrar en algunos de sus países todavía con Norma Editorial. Y bueno, pues aquí comienza el mito de este gran dibujante, Mobius, o Jean Girard, que es el dibujante más influyente del mundo, el artista más influyente del underground, y al que le debemos unas grandes, muchísimas gente que se ha influenciado de Mobius. Esta es una de tantas de la colección que se maneja de Metal Hurlant, que es una editorial francesa, y Francia es la tercera, digamos, la tercera fuerza de narrativa gráfica. Son los que mandan en Europa. Entonces, realmente Francia genera muchísima obra y sobre todo también mucha ciencia ficción. Y piezas como estas es en las que se basó, por ejemplo, inclusive gente que hizo el Quinto Elemento, la película, está muy basado en conceptos de estas obras. Entonces, es para que vean nada más la influencia que ha tenido el cómic europeo en nuestra cultura pop. Bien, vamos a ver nada más, vamos a ojear un poquito de los interiores y ver la particularidad que tiene en sus dibujos el gran Moebius. Trazo sencillo, colores no tan primarios, pero envueltos de una narrativa onírica de ficción
y aún con sus trazos tan sencillos, logra atraparnos en aventuras increíbles. Hasta aquí le voy a dejar y por si quieren saber un poquito más, háganlo saber en los comentarios. Imprescindible todo lo que hace Mobius, definitivamente. Vámonos con uno de los más contemporáneos y de lo que se habla muchísimo en estos días, que es Black Sad. Panini Comics, y esto lo pueden encontrar en México. Norma también lo trabaja para muchos países de Latinoamérica. Black Sad es una obra, también una obra maestra. Podemos ver, sí, aunque son personajes como animales, pero la historia que cuenta, detectivesca, tiene un tono que aunque parezcan animalitos, pero son historias bastante serias, bastante complejas, y hasta de repente cosas como estas es un pequeño guiño. Ya saben a quién. Escriban en los comentarios a quién es el guiño por ahí, ¿no? Y bueno, pues realmente esa es una de las novelas que realmente con las que pueden empezar a leer lo que es la historieta europea, la novela gráfica europea. Siempre son ediciones muy cuidadas, muy bonitas, pasta dura. Y eso es lo que también tiene el europeo. Siempre es calidad en edición. No tanto grapas como los gringos o como los del manga, no. Siempre son unas ediciones muy bonitas, muy de lujo. Y para finalizar, y no hacer muy largo este video, recuerden que si quieren una revisión de uno por uno y con detalle, déjenlo en los comentarios. Esta es la obra definitiva en la narrativa gráfica de todos los tiempos. No, no estoy exagerando. Creo que estoy en lo correcto. Al menos para mí, esta es la obra más grande que vas a poder adquirir si eres un fan del cómic o de la narrativa gráfica. Dejémonos de pelear. La mejor obra no está ni en los cómics europeos, gringos, en el cómic ni en el manga, está en el europeo y es Arrivals de Shaun Tan. Shaun Tan o Shaun Tan, no sé cómo se pronuncia. Una obra conmovedora, grande, poderosísima, gráficamente hermosa y lo más interesante, universal. Narrativa gráfica. Escuchen bien el término. ¿Por qué? Porque ni siquiera se necesitan globos de texto ni palabras. Esta historia se puede entender sin ningún solo texto, sin ningún idioma. Y de hecho de eso habla, de los inmigrantes y de la odisea que vive uno de ellos, que podemos ser cualquiera de nosotros. Una obra increíble, hermosa. Para todos podemos entenderlas. Y que te deja un mensaje muy, muy increíble. La gráfica es increíble, es totalmente fuera de este mundo. Un gran trabajo de este personaje, Shaun Tan. Totalmente recomendable. Señores, no hay más. La mejor obra de narrativa gráfica, Arrival, de Shaun Tan. No importa en qué idioma esté, lo importante es todo adentro. Y tienes que tenerla. Con eso cerramos el video. Muchísimas gracias por estar acá. Y pues si tienen alguna duda, algún comentario y ustedes quieren decir no, el manga es mejor, déjenos en los comentarios, déjenos su argumento. Si el cómic gringo es mejor, pues también. Y si alguno de ustedes conoce más historias de narrativa europea, pues también déjenlo por favor en los comentarios. Eso es todo por hoy. Y si gustan que tomemos en cuenta alguno de estos para hacer algún video específico, ya saben, comentarios y los que tengan más menciones es con los que vamos a comenzar a hacer esos videos de reviews. Los dejo, hasta la próxima. Muchas gracias.